Afortunadamente, es mentira que para mejorar tu cuerpo actual, para tener más fuerza, más energía y vitalidad, articulaciones de mejor calidad, ganar masa muscular, perder grasa, etc., necesitas tener un estilo de vida súper rígido para cumplir con ese súper plan perfecto de nutrición y entrenamiento, porque los planes perfectos suelen ser rígidos y por lo tanto insostenibles en el tiempo. Y apenas dejes de cumplir ese plan de forma perfecta, tu cuerpo vuelve a lo que era antes. Así que no necesitas rigidez en tu vida. Lo que sí necesitas es aplicar ciertos principios básicos de nutrición y entrenamiento en tu propio estilo de vida actual, sin hacerle grandes cambios, porque por muy imperfecto que creas que es tu estilo de vida actual, esa es la estrategia que permite que las personas finalmente consigan el objetivo que están buscando. Hacer pequeños cambios en su propio estilo de vida y no auto-obligándose a tener un estilo de vida perfecto que es insostenible en el tiempo. Hoy día te voy a mostrar cuáles son esas claves, cuáles son esos principios que la mayoría no cumple y te voy a dar ejemplos de cómo puedes aplicarlo en tu día a día para que puedas conseguir tu resultado físico. Mi nombre es Nicolás Zúñiga Cabañola, soy un ingeniero en biotecnología que se especializó en la nutrición basada en plantas y el trabajo físico para desarrollar fuerza, musculatura y perder grasa, y esto es Fitness Vegano. Comenzamos. Piensa lo siguiente, ¿por qué las personas que tienen éxito a la hora de cambiar su cuerpo a una versión que les hace sentir mayor comodidad, mayor bienestar, lo hacen de formas tan distintas, pero igual consiguen el resultado? Por ejemplo, algunas de estas personas comían 2 veces al día, otras comían 5, otras comían 7. Algunas hacían ayuno intermitente, otras no. Algunas entrenaban 3 días en semana, otras 4, otras 5. Algunas tenían sesiones de entrenamiento de 1 hora y media prácticamente, otras de 1 hora y otras de 30 minutos. Estamos hablando de personas de distintas edades y que, al igual que tú, tienen poco tiempo para hacer ejercicio y para planificar su alimentación. ¿Cómo lo consiguieron haciéndolo de forma tan distinta? Porque nos aseguramos de que cada una de las personas, de la forma que fuese, estuviera cumpliendo con estos principios que te voy a explicar a continuación. No es tan importante cómo se llega a estos principios, lo importante es cumplirlo. Partamos entendiendo cuáles son estas claves entonces. Hay solamente 5 principios o 5 claves que igual se pueden subdividir y podemos hablar 4 horas del tema, pero son básicamente 5 que son prácticamente idénticas si tú quieres ganar masa muscular, perder grasa o hacer un proceso intermedio que se llama recomposición corporal, que es un poquitito más lento, pero que es más sostenible en el tiempo. Entonces, si quieres solamente ganar masa muscular y crecer y hacerte más grande, más fuerte, si quieres solamente perder grasa, obviamente sin perder músculo, ya he explicado lo malo que es para el metabolismo perder músculo a la hora de querer perder grasa. Son situaciones un poquito más extremas en donde se avanza más decididamente hacia estos objetivos, musculación o pérdida de grasa. La recomposición corporal busca hacer ambas cosas al mismo tiempo. En términos generales, esto hay que especificarlo en cada caso, pero en términos generales es hacer ambas cosas al mismo tiempo. Es un proceso un poquito más lento, pero como decía, es más sostenible en el tiempo. Entonces, no importa cuál sea tu objetivo, los pilares, las claves, los fundamentos que tienes que seguir en el día a día son prácticamente iguales con pequeños cambios que ahora vamos a entender. Es un mito esto de que hay que hacer un entrenamiento para ganar músculo y otro entrenamiento para perder grasa, no es real. Entonces, principio número 1, entrena fuerza de 3 a 4 veces por semana. ¿Qué significa esto y cuál es el error que hay oculto en este principio? Primero entendamos que la dieta es lo que finalmente va a hacer que tu cuerpo o gane masa muscular o pierda grasa o haga una recomposición, pero el entrenamiento físico, el trabajo físico siempre debes enfocarlo a hacerte más fuerte. Por eso dice entrena fuerza y no dice haz ejercicios de fuerza. Entrenar significa que te vas a hacer mejor en lo que sea que estás haciendo. Entonces tienes que siempre entrenar el trabajo de fuerza. ¿Y qué vamos a entender por fuerza o trabajo de fuerza? Para este contexto vamos a entender que trabajar la fuerza o entrenar la fuerza significa hacer patrones de movimiento que desafían tu capacidad muscular, como por ejemplo flexiones de brazo, remos con mancuerna, sentadillas y muchas variantes de estos mismos ejercicios, hasta una capacidad muy cerquita del fallo muscular, muy cerquita del límite máximo. El fallo muscular es esto de que estás haciendo un levantamiento y llega un punto en donde no puedes más, ya. Ese es el fallo. La idea es llegar una antes del fallo o como mucho 2 antes del fallo, pero no más lejos que eso. Y tenemos que llegar al fallo entre la repetición 6 y la repetición 20. Igual podrían ser más repeticiones, pero empiezan a cambiar algunos otros principios. Así que para que no nos compliquemos, entre la repetición 6 y la repetición 20 debes llegar al máximo. Por lo tanto, si tu pauta dice haga 3 de 12 y tú haces 3 de 12 y quedas como si nada, algo está faltando ahí. Lo ideal es que aumentes la carga con la que estás trabajando,
o si estás trabajando sin carga externa, que cambies la posición en la que estás haciendo el ejercicio para que llegues a esa repetición que te dijeron, que tiene que ser entre 6 y 20, con la capacidad máxima. O sea que si tú haces 12 en la primera serie de trabajo efectivo, en la segunda serie no te pueden salir 12 de nuevo. ¿Dónde está el cansancio? ¿Por qué hiciste 12 dos veces? Yo esperaría que en la segunda salieran 10 u 11 y en la tercera a lo mejor 9. Pero no hacer 3 de 12, porque eso significa que en las primeras dos series no llegaste realmente al fallo. Y ese es el principal error que comete el 80% de la gente que va al gimnasio. Trabajan muy lejos del fallo muscular, por lo tanto su cuerpo no tiene ningún motivo para generar adaptaciones. Y tanto si quieres ganar masa muscular como perder grasa, tu cuerpo necesita a nivel metabólico, a nivel molecular, a nivel celular, que haya un estímulo de adaptación. Y ese estímulo de adaptación es el mismo, es trabajar la fuerza, vale decir, trabajar entre 6 y 20 repeticiones de movimientos que nos estén llevando al máximo de nuestra capacidad, o muy cerquita del fallo. Y esto independientemente de qué ejercicios hagas, cuántos ejercicios hagas, o cuánto dure tu sesión, que eso es una cuestión mucho más personalizada, asegúrate de que los ejercicios que estás haciendo están siendo llevados a tu capacidad máxima. Debes entrenar la fuerza de 3 a 4 veces por semana, ¿ya? Haciendo esto ya te diferencias, como decía, del 80 o quizás 90% de la gente que busca cambios físicos y no lo consigue. Siguiente principio. Como mencionamos en el video anterior de cómo hacer una dieta vegana para perder grasa, que igual vamos a tocar algunos de los temas que conversamos ahí, pero desde un punto de vista distinto hoy día. Como habíamos comentado ahí, tu cuerpo evolucionó moviéndose. Tienes que moverte todos los días, por lo menos caminar media hora. Ojalá 1 hora y 1 hora y media todos los días sería espectacular. Si tienes menos tiempo que eso, trata de andar en bicicleta unos 20-30 minutos al día. Si no, haz algunas sesiones de yoga. Algún día a la semana intenta hacer algún deporte o algún trabajo cardiovascular un poquitito más extenso, digamos. Trotar media hora o andar en bicicleta 30-40 minutos a una velocidad no demasiado lenta, ¿ya? El cardiovascular no es el protagónico ni para perder grasa ni para ganar músculo menos. Pero es importante mantener cierto trabajo cardiovascular para mantener activas nuestras células y activa también la producción de mitocondrias dentro de nuestras células, que son los organelos celulares encargados de generar energía a partir de grasas y a partir de carbohidratos también. Funciona mucho mejor la pérdida de grasa y también el proceso de musculación cuando tu cuerpo está metabólicamente activo, y eso implica que te muevas todos los días, aunque sea un poquito. Por lo tanto, a nivel físico vamos a hacer trabajo de fuerza 3 a 4 veces por semana y vamos a movernos un poquito todos los días. Independientemente de si quieres ganar músculo, perder grasa o recomposición. El protagónico es el trabajo de fuerza y acompañarlo con cierta actividad bajita todos los días, ¿ya? Vamos a los principios ahora que tienen que ver con la parte de nutrición. Principio número 3. A nivel nutricional vamos a hacer algo muy sencillo. Hay muchas formas de enfrentar estos procesos, pero lo más sencillo y lo que me ha funcionado, por lo tanto, la mayor cantidad de veces es fijar proteínas y grasas y variar los carbohidratos según la etapa en la que estemos. Entonces, tanto para musculación como para pérdida de grasa como para recomposición, vamos a fijar una cantidad de proteínas y de grasas, y vamos a consumir más carbohidrato cuando queramos muscular o hacernos más fuerte y menos carbohidrato cuando queramos perder grasa. Por lo tanto, vamos a tener un consumo medio de carbohidrato cuando queramos hacer una recomposición corporal, en donde el peso debiera variar muy poquito. El peso de la persona debiera variar muy poquito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos con algunos números y después con algunos ejemplos, ¿ya? La proteína vamos a fijarla más o menos en 1.5 gramos por kilo, eso es a diario. Eso significa que, por ejemplo, si pesa 60 kilos, 60 por 1,5 son 90, por lo tanto, una persona de 60 kilos más o menos debiera consumir en torno a 90 gramos de proteína al día, pero este es un rango que en realidad se mueve desde 1.2 a 1.7. Consumir más de 1.7 en realidad no tiene ningún sentido. Fisiológicamente hablando, es muy improbable que tu cuerpo pueda ocupar más de 1.7 gramos de proteína por kilo. Ese consejo de que hay que consumir 2 gramos de proteína por kilo, 2,5, 3 gramos, viene desde la época de los 90 del fisicoculturismo basado en asteroides. Pero un metabolismo normal es muy difícil que pueda ocupar más que esa carga de proteína o de aminoácidos para construir músculo. No tiene ningún sentido y muchas veces condiciona a la persona pensando que no está consumiendo suficiente proteína porque está por debajo de los 2 gramos por kilo, cuando en realidad está consumiendo 1,5, 1,6 gramos de proteína por kilo, y
está bien. Si no te está funcionando tu proceso con ese consumo de proteínas, el problema no está en la proteína, el problema puede estar en el entrenamiento o en el resto de las calorías que estás consumiendo al día. Entonces, siguiendo con el ejemplo, para esta persona de 60 kilos, el rango de 1.2 a 1.7 se traduce en que en realidad puede comer entre 72 y 102 gramos de proteína al día y el proceso debiera funcionar bien igual. Para llegar a esta cantidad de proteína diaria, podemos perfectamente planificar 3 comidas al día. Por ejemplo, podrían ser 4, podrían ser 5, pero 3 comidas al día de unos 25, 30 gramos, ¿cierto? Y eso fácilmente se consigue, por ejemplo, con una buena ensalada, un par de tazas de ensalada que ya nos van a aportar entre 2 4 gramos de proteína, más unos 250 gramos de legumbres ya cocidas, que es más o menos una taza y media. Esto es un tazón. Si le quitamos 2 dedos, obtenemos una taza, la típica taza de los 250 ml, ¿ya? Una taza y media de legumbres, que no es demasiada legumbre, ya nos está aportando más o menos 25-30 gramos de proteína. Otra opción puede ser unos 200 gramos de tofu. Bueno, depende de cuánta proteína traiga el tofu, pero en promedio sí, 200. Y otra opción podrían ser unos 50 gramos de carne de soja o soja texturizada o proteína texturizada de soya o carbe o como lo conozcas. Esas ya son opciones con las que fácilmente tenemos 25, 30 o más gramos de proteína en una sola comida. Consumir menos de 1.2 gramos de proteína al día, según tu peso, no es que vaya a hacer que el proceso no resulte, pero lo hace más difícil, lo hace más lento, ¿ya? Entonces recomiendo estar al menos dentro de ese rango y apunta más o menos al 1.5, que funciona muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer con la grasa? La grasa y la proteína son estructurales en nuestro cuerpo. Las células dependen mucho del esqueleto interno que tienen a nivel proteico, los transportadores de membrana y los transportadores sanguíneos de distintas sustancias son siempre constituidos a base de proteína y todas las células de nuestro cuerpo están protegidas por un manto, por esa membrana que está construida esencialmente de estructuras lipídicas, de estructuras grasas. Nuestro sistema nervioso es esencialmente graso y la calidad de las articulaciones depende también de esa grasa. Así que por lo menos debiéramos consumir en torno a 0,8 gramos de grasa por kilo al día. En cuanto al consumo de grasas, también hay un error importante, que es que mucha gente consume menos de 0,8, menos de 0,7. Puede ser un poquito menos de grasa, pero asegurémonos con 0,8 porque tiene que ver mucho con nuestra producción hormonal también. Pero hay gente que consume mucho menos que esto, intentando perder peso, y en el caso de los hombres esto se traduce en una menor producción hormonal, menor líbido, y en el caso de las mujeres también, pero además muchos casos de amenorrea me han llegado, que es mujeres que perdieron la menstruación. Entonces no es ninguna gracia comer tan poquita grasa, ¿ya? Tenemos que consumir al menos 0,8 gramos al día, 0,8 por tu peso. Siguiendo con el ejemplo de la persona de 60 kilos, más o menos esto significa consumir unos 48 gramos de grasa al día. Recordemos que también, como mencionamos en el video anterior, que vamos a entender que una porción de grasa son más o menos 10 gramos y eso lo podemos conseguir con una cucharada de aceite de oliva, que por ahí alguien comentó en el video anterior que el aceite de oliva no es bueno. No hay evidencia. La evidencia nos muestra todo lo contrario, que en realidad el aceite de oliva funciona como un antioxidante en nuestro cuerpo, solo que no hay que consumir cantidades demasiado grandes, ¿ok? Entonces, una porción o una cucharada de aceite de oliva, una cucharada sopera, van a ser más o menos estos 10 gramos de grasa, media palta o aguacate también, y un puñado de frutos secos o semillas, que son unos 20 gramos, también nos aportan 10 gramos de grasa y aportan unos 4 gramos de proteína, para que lo tengamos en cuenta también. Este 1.5 y 0.8 se basan en esta tabla. Si estás con un peso corporal que está dentro de esta tabla, está todo bien. Pero si estás con sobrepeso, por sobre los rangos de esta tabla, o con infrapeso, no importa. Elige un peso imaginario, ideal, y en base a eso hace los cálculos según tu estatura, ¿ya? Por lo tanto, independientemente de qué proceso quieras seguir, musculación, pérdida de grasa o recomposición, más o menos estos son los parámetros con los que vamos a jugar. Los 1,5 gramos de prote, los 0,8 gramos de grasa, puede ser un poquito más de grasa, no hay problema. Intenta que no sea menos. Y vamos a jugar con los carbohidratos. Entonces, pasemos ahora al siguiente principio. Hazlo lento. El principal error con el tema de las ganancias de músculo y las pérdidas de grasa, el error más frecuente es que las personas, con motivo de perder grasa en su cuerpo, bajan muy rápido de peso. El típico ejemplo es que una persona con mucho esfuerzo pierde 4 kilos un mes y al mes siguiente, como no pudo sostener esa planificación tan rígida, que es lo que comentábamos al principio, al mes siguiente sube 6. Baja 4, sube 6. Y en el caso de las personas que quieren crecer y muscularse, pasa algo opuesto, similar pero opuesto, digamos, que es que buscan comer demasiado para subir demasiado de peso, suponiendo que eso va a facilitar las ganancias musculares, y no es así. Cuando subes demasiado de peso, ganas grasa, pero no necesariamente favoreces la ganancia muscular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
¿Cuál es este principio de hazlo lento? ¿Qué significa lento? Significa que cuando vayamos a ganar músculo, vamos a ganar cierta cantidad de peso, no siempre, pero buena parte del proceso vamos a estar ganando peso. Al igual que en la pérdida de grasa, buena parte del proceso vamos a estar perdiendo peso, no siempre, no todas las semanas, pero gran parte del proceso. La velocidad en ambos casos debiera ser de entre unos 200 y 500 gramos por semana, de aumento en el caso de la musculación y de reducción de peso en el caso del proceso de pérdida de grasa. En el caso de la recomposición, puede que el peso se mantenga o que varíe muy poquito. Si la variación semanal es de menos de 200 gramos, considera que estás en estancamiento y no está mal. Cada 4 o 5 semanas bajando o subiendo, tener 1 o 2 semanitas de estancamiento está bien, ¿ya? No hay problema. Pero esa es la velocidad, por lo tanto, más o menos de ganancia vamos a tener un par de kilos al mes, o 1,5 kg o 2, en el caso de la musculación, y de pérdida de peso lo mismo, entre 1,5 kg 2 al mes. Esa es una ganancia o pérdida de peso saludable. ¿Qué ocurre si lo hacemos de forma distinta? Sobre todo en el caso de la pérdida de grasa, es muy complicado porque hay una reacción hormonal que induce este efecto rebote que comentamos recién. Aumenta demasiado la grelina, tu ansiedad por comer, baja la leptina, que es esta hormona que entre otras cosas nos ayuda a generar saciedad. Entonces no tienes saciedad, tienes mucha ansiedad por comer, estás con la disciplina y durante un mes bajando estos 4 kilos y de pronto tu sistema nervioso explota, no aguantas más y te pones a comer lo que encuentras. Y en el caso del proceso de ganancia muscular, como ya habíamos dicho, ganar grasa complica en realidad el proceso porque la grasa tiene receptores también de glucosa y por lo tanto compite con el músculo a la hora de captar la glucosa que consumiste en los alimentos. Entonces, en realidad no es muy útil que pretendas subir masa muscular y subir fuerza y subir un montón tu grasa corporal, porque entorpece el proceso en realidad. Entonces, comprenderás que para llevar estos procesos de cambio físico de manera responsable, necesitas medir tu peso en una báscula y que sea digital para poder ver los decimales, los gramos que cambian semana a semana. Sé que hay todo un tema con esto porque genera mucha ansiedad muchas veces, ver que de un día para otro subes o bajas medio kilo o 1 kilo incluso, pero si tú no estás midiendo lo que ocurre, vas a estar funcionando por sensaciones. Y como te digo, la sensación de perder 4 kilos en un mes es súper rica, la gente se siente súper bien y de pronto, efecto rebote. Y te hace un daño hormonal importante. Entonces, no nos vamos a guiar solamente por sensaciones porque muchas veces las sensaciones nos engañan. Sobre todo en una primera etapa de un primer mes, primeros 2 meses, de cualquier etapa, de cualquier proceso, perdón, al que te estés sometiendo, tienes que medir lo que está pasando. Luego de eso ya puede funcionar un poquito más por sensaciones, por ojímetro, ¿ya? Sin medir las comidas ni nada, pero hay una primera etapa en donde debes responsabilizarte por el proceso. Y eso implica medir lo que está pasando, ¿ya? Perdón que hable tan rápido, gente querida, pero es que no quiero que el video se haga demasiado largo y tengo ganas de entregarles toda esta info. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, Ya, sigamos con el último principio. Gestiona tu descanso. Hay estudios en donde se ha visto que la gente, solamente durmiendo un poquito más, 1 o 2 horas más por noche, siguiendo mismo sistema de alimentación, mismo sistema de entrenamiento, comienza a ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, solamente durmiendo un poquito más, por la recuperación del sistema nervioso y por la consecuente producción saludable de hormonas, que son las que regulan finalmente nuestro metabolismo. Entonces dormir no es importante, es fundamental. Y se supone que la especie humana debe dormir entre 7,5 y 9 horas al día. Siempre hay gente que duerme menos y que está súper bien, o hay gente que necesita más, pero 90-95% de la población humana necesita entre 7,5 y 9 horas de sueño al día. Obviamente si por tu sistema de vida esto es imposible, no importa, trata de acercarte lo que más puedas y trata de hacer otras cosas que son fundamentales para gestionar el descanso, como por ejemplo meditar. Meditar no es una cuestión esotérica, tiene una cantidad enorme de evidencia científica que respalda que tener una práctica diaria chiquitita, aunque sea de meditación, baja los niveles basales de cortisol, que es la hormona del estrés. Muchas veces aumenta un poquito la testosterona porque la testosterona se inhibe cuando hay niveles basales muy altos de estrés y de cortisol. Entonces, si no tienes el hábito de meditar siempre, por lo menos en la noche, unos 5 minutos antes de dormir, pon una meditación guiada en YouTube o en donde sea, de 5 minutos. 5 minutos todos los días van a empezar a marcar la diferencia. Y como sabemos que todo cambio físico conlleva también un cambio mental, tenemos que hacer este trabajo de transformación física desde el autocuidado, desde la autovaloración. No autoobligarnos y pasarla mal en el proceso. Sí es cierto que hay que tener un poquito de disciplina para autoempujarse a hacer las cosas, pero vamos a buscar las estrategias que más nos sirvan. Las claves que te acabo de mencionar se pueden aplicar en prácticamente todos los estilos de vida, no es tan complicado.
Estoy seguro de que con estas claves vas a tener mejoras muy profundas en tu proceso de transformación física, porque seguramente más de alguna no la estabas aplicando, y si estabas en un proceso de estancamiento vas a comenzar a avanzar, y si ya estabas avanzando vas a comenzar a avanzar más rápido. Así que me alegra mucho poderte haber entregado estas herramientas tan prácticas para que tengas éxito en lo que estás buscando. Sin embargo, si ya llegaste hasta esta parte del video, déjame contarte algo que me estaba guardando y que seguramente te va a interesar. Con mucho cariño y con mucha ilusión, construí un pedazo de masterclass profundizando todos estos temas y diseñada no para entregarte mucha información, sino para que sea una experiencia realmente transformadora. Reuní las que yo considero que son las mejores estrategias de nutrición, entrenamiento y estilo de vida que he aplicado en estos más de 5 años que llevo haciendo asesorías personalizadas 1 a 1. Las mejores estrategias, las que mejor resultado me han dado, considerando siempre un contexto realista de musculación, pérdida de grasa o recomposición corporal. Vas a poder ahorrar un montón de tiempo y energía porque no vas a tener que averiguar más y no vas a tener que equivocarte más. Te voy a entregar las estrategias listas, facilitas de entender, llegar y aplicar. Te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para no volver a fracasar en conseguir tu objetivo. Además, la clase va a ser en vivo, así que me vas a ver conversando de una forma un poquito más lúdica, un poquito más suelta. La vamos a pasar súper bien, vas a aprender un montón y vamos a dejar un buen espacio hacia el final de la clase para las preguntas y respuestas, para generar una especie de conversatorio, para que puedas resolver los temas que te interesa resolver. Además, van a haber algunas sorpresitas, algunos regalitos y más encima vas a tener la posibilidad de formar parte de un proceso hermoso de seguimiento grupal que estamos diseñando. Así que anímate, no te quedes fuera, revisa el enlace que dejé en la descripción del video para que te puedas inscribir. Esta masterclass va a ser en 2 semanas más, el lunes 22 de julio, y no vamos a aceptar a mucho más de 40 o 50 personas para que todas tengan la posibilidad de resolver las consultas que les vayan quedando. Eso era todo lo que les quería contar hoy día. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente video.